Otra de las partidas de gastos que suele ser importante en este tipo de operaciones son las reformas. ¿Qué gastos se pueden deducir como persona física? También sí que hablamos de sociedades. Entonces, como persona física o como sociedad de las reformas. No necesito que me detalles concretamente y demás, pero bueno, que nos des unas nociones un poco. Empezamos por el caso más habitual, que es la persona física, ¿vale? Siempre que tú haces unos trabajos de actuación sobre el inmueble, lo que coloquialmente denominamos reforma, fiscalmente hay que categorizarlos si tienen la consideración de reparación y conservación o mejora del bien. Reparación y conservación serán todas aquellas actuaciones sobre elementos existentes, sustitución de suelos, puertas, ventanas, pintura, etcétera. Y mejoras serán las nuevas instalaciones, es decir, cuando le metes algo que previamente no tenía. El ejemplo, por ejemplo, muy claro puede ser la calefacción por gas. No tenía y tú se la pones. Entendida la diferencia entre reparación y mejora, todo lo que sea reparación, si el inmueble lo destina a alquiler, se lo podrá deducir íntegramente. A huevo, contra el beneficio, minorará la base imponible para tributar, ¿vale? Por tanto, bien. Todo lo que sea mejora lo tendrá que amortizar. Igual que amortiza la adquisición del inmueble, tendrá que amortizar la mejora. El problema viene cuando cambiamos esto y decimos, yo como inversor, mi operación está enfocada a la posterior venta del inmueble. Y aquí es donde palmas, porque la mayor parte de estas reformas que hemos mencionado y que tú has hablado de son muy comunes, casi siempre van a estar enfocadas en gastos de reparación y conservación. Por tanto, cuando después transmita el inmueble y declare la ganancia patrimonial, Hacienda única y exclusivamente le va a permitir minorar esa ganancia patrimonial en los conceptos que tengan que sean mejoras, nunca en reparación y conservación. Por tanto, si lo hace como persona física particular, tiene que tener en cuenta que todo lo que sea reparación y conservación es una partida que él va a desembolsar, pero que luego no va a poder utilizar para minorar la ganancia patrimonial de IRPF. ¿Vale? Muy, muy importante. Entonces, al final, si se tiene cierta recurrencia entre este tipo de operaciones, conviene realizarlas a través de una sociedad, ¿no? Es más fiscalmente más eficiente. Sí, a ver, aquí ya depende de la situación de cada uno y de analizar un poco su estrategia de inversión. eh, y podríamos hablar de que para operaciones muy puntuales, ojo, para operaciones puntuales y también los que tienen la habilidad o encuentran operaciones en los que no vaya a haber mucha transformación del inmueble, porque al final si tú sabes que el perfil de inmueble en el que te metes prácticamente no le vas a hacer nada de transformación, no le vas a meter reforma, tampoco te va a impactar muy negativamente. Pero por tanto, ahí podrías estar bien colocado como inversor persona física. Ahora bien, en el momento en el que te metes ya con cierta recurrencia en operaciones más complejas en las que también le vas a hacer más transformación, probablemente la empresa va a te va a permitir optimizar más porque te va a permitir deducir todos los gastos. Al margen, y eso ya es completamente tuyo, pero estas operaciones que son más complejas también te ofrece mayor seguridad jurídica. Es decir, ya no solo tendría, cuando hay recurrencia, sentido por eh, temas fiscales, sino también temas de protección jurídico y defensa tuya. Ujú. De acuerdo. ¿Nos puedes contar alguna operación en la que la fiscalía haya jugado un papel decisivo o que la operación no vaya a ser viable precisamente por una cuestión fiscal? Operación concreta, te digo casos genéricos y bastante habituales, ¿vale? En los dos sentidos. Mira, una en la que la fiscalidad es bastante importante es, por ejemplo, los inversores no residentes, que nosotros trabajamos mucho con personas que viven en el extranjero y quieren invertir en ladrillo en España, bien porque están preparando su vuelta, bien porque están preparando la jubilación. Los no residentes cuando viven fuera de la UE tienen una tributación malísima, en la que tributan un 24% sobre ingreso bruto, y en los que hacer una planificación y crear una empresa, crear una patrimonial para que haga las inversiones en su nombre en España y hacer esa planificación de la adquisición de los inmuebles a través de la empresa, muchas veces convierte una operación o una planificación de inversión que no es viable como de una forma
a través del estudio fiscal la conviertes en perfectamente viable, ¿vale? Otro caso también muy habitual es en los casos, en los flips, por ejemplo, en los que se compran inmuebles que están sujetos a IVA, bien porque sean nuevos o bien porque sean los que se denominan, que también son operaciones complejas y chulas de ver, los que se denominan work in progress, las operaciones estas que se quedaron colgadas de constructoras o de promotoras viejas que tú puedes comprar y verdaderamente el edificio está completamente, prácticamente hecho, pero como no tiene certificado de final de obra te están vendiendo un solar. En esas operaciones se pueden comprar con IVA y que toda la operación, todos los gastos asociados a la operación de la reforma y terminar el edificio, puedas deducirte plenamente el IVA. Además, existe el mecanismo de inversión del sujeto pasivo por el que ni siquiera llegas a desembolsar, por tanto, financieramente son muy buenas. Esas operaciones lo mismo, de si haces los números con el 21 de IVA, el 10 de ITP, etcétera, es posible que no te salgan, bien trabajada y gestionada a través de IVA, cumpliendo todos los requisitos, la conviertes en una operación mucho más lucrativa, ¿vale? ¿Y algún error, algún caso de un error que hayas visto que ha costado caro a un inversor o a alguien que ha realizado una operación inmobiliaria? Pues en el otro sentido, o sea, esta es la parte, te he contado la parte bonita, la parte fea, la parte del error sería, me parece, además hace no mucho vi y es relativamente habitual la gente, muchos inversores no saben que el realizar donaciones también genera potenciales ganancias o pérdidas patrimoniales. Entonces, hay muchas veces que la persona se queda con que en mi comunidad han eliminado el impuesto de donaciones, por tanto es gratuito, voy a hacerle la donación a mi hijo, fantástico, exención 99%, prácticamente no tributa, solo pago la plusvalía del ayuntamiento en el momento, bien porque tampoco tiene un valor catastral muy alto, fantástico, y al año siguiente te aparece en el borrador de la declaración de renta y vas a hacer IRPF y dices, el pisito ese que compré en el año 90 por 6 millones de pesetas, ahora resulta que el valor de referencia por el que lo hemos establecido en la escritura de aceptación de donación a favor del hijo son 200.000. Bueno, pues te van a calzar una ganancia patrimonial sobre la que poco vas a poder hacer de 36.000 a 200.000. Sí, sí. O sea, una operación nefasta. Te ha costado un huevo, hablando claro. Sí, sí. Ya te comentaba antes que a mí, o sea, clientes en el despacho muchas veces plantean hacer donaciones de viviendas a sus hijos y es fiscalmente inasumible prácticamente. Inasumible. O bueno, que no tiene ningún sentido. Vamos. Operación por operación, claro, depende. Lo importante de todo esto es analizar la situación concreta de cada uno. O sea, el mismo inmueble que tú lo hubieras comprado en el 2015 o en el 2008 en un boom, o a que el mismo inmueble esté comprado y esté en tu patrimonio desde el 98, cambia completamente la circunstancia. Entonces, es apoyarse en la información para tomar bien las decisiones. Así es. Asesorarse, básicamente, vaya. Sí.